Homero, pituco. Nuestro Homero. Gallego, tenés una mala cara. ¿Qué te pasa? ¿En qué andás? Es que estuve acordando en estos días de lo último que me dijo mi madre cuando me despidió allá en el puerto de España, ¿sabes? Sí. Fue muy triste, duro. Yo cuando tenía 7 años trabajaba en el campo, ¿sabes? Duro. Fue muy difícil esa vida. Todas las mañanas me levantaban temprano, me preparaban una leche de cabra, uno de los pocos animales que teníamos. Un pedazo de pan, manteca y al campo. ¿Y el colegio? Y cuando podía, cuando había cosecha había que ir a levantarla. Eso fue muy duro, hasta los 14 años viví así. Claro, a medida que iba creciendo, ya la leche la cambiaron. Me daban vino. No, vino aguado. Igual la rodaja de pan y un par de rodajas de longaniza. ¿Casera? Y sí, todo es casero en el campo, Homero. Y con eso pasaba el invierno. Era bravo el invierno, mucho frío. Y hasta que a los 14 años me subieron a un barco, me mandaron para Argentina. ¿Pero por qué? Pasábamos hambre ahí. Sí, bien solo. Solo en el barco. Todavía tengo grabado en mis retinas esa foto de mi hermano menor abrazado a las piernas de mi madre y llorando. Y ella me dijo adiós. Qué duro. Muy duro, pero a los 14 años. Yo me creía todo un hombre, ¿viste? Porque desde arriba del barco también saludaba, contento. Pero ni bien zarpó, me encerré en mi cuarto 2 días llorando. Sí. Pero acá me recibió mi tío, bien, ¿viste? Y bien llegué y conseguí trabajo enseguida. Trabajé de dependiente en un almacén. ¿De tu tío? Claro, sí, el tío. Era divertido eso, porque yo tenía reparto, iba con esa bicicleta negra, con esa rueda grande atrás y más chiquita adelante, ¿viste? A la del canasto. Claro, esa. Yo en el canasto ponía reparto. Todo lo que pedían. ¿Y la propina? La propina era todo para ahorrar. ¿Sabes cuánto me daban? Como yo no gastaba nada, me sobraba casi todo. Y así es como avancé. Y a los 24 años pude independizarme. Y compré mi primer barco. Ahí las cosas empezaron a ir mucho mejor, ¿sabes? Claro, también trabajaba de sol a sol. Me casé, tuve un hijo. ¿Cómo nos queríamos? No sabes qué dulce que era ella y qué gusto que tenía para las cosas. ¿Ves estas sillas, estas mesas? Sí. Las eligió ella. Ah. Estos cuadros. Los 3 del medio los pintó ella. Todos los demás los eligió ella. Y ese piano se lo regalé en un aniversario. A ella le gustaba tanto la música. Después el negocio creció. Tuve que poner un socio. Él trabajaba de mañana, yo iba de noche. Y todas las mañanas cuando llegaba a mi casa traía las medias lunas. Calentitas. Claro, recién salidas del horno. Ella me esperaba con el café con leche o un mate. Charlábamos un rato y después me iba a acostar. Muchos años así. Éramos tan felices que no puedo entender por qué se fue, Homero. ¿Por qué se fue? Si no le faltaba nada. Tenía todo. Decime, ¿pero qué puedo hacer ahora con estas mesas, esas sillas, estos cuadros, ese piano? ¿Para qué quiero todo esto si no está ella? Decímelo, Homero. Decímelo. Esa puerta
Esa puerta se abrió para su paso. Ese piano tembló con su canción. Esa mesa, ese espejo, esos cuadros guardan el eco de su voz. Es tan triste vivir en el recuerdo, cansa tanto escuchar esa canción de la lluvia sutil que trae el tiempo sobre aquello que quiso el corazón. No habrá ninguna igual, no habrá ninguna con su piel o con su voz. Su piel, magnolia que mojó la luna, su voz, murmullo que entibió el amor. No habrá ninguna igual, todas murieron en el momento que dijiste adiós.